Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí desde la ciudad de Natania, trayéndonos, como siempre, la oportunidad de compartir la parashá que corresponde a esta semana, mientras nos preparamos para la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. No podemos descuidar el menester de preparar lo que nos atañe con respecto al ciclo de lectura anual de nuestra Sagrada Torá. Bien, nos trae esta semana la parashá que lleva por nombre Vayeshev Jacob. ¿Okay? Seguimos en nuestro libro de Génesis, ¿okay? Conocido como Bereshit, su nombre en hebreo, y vamos a estar abarcando el capítulo 37 hasta el capítulo 40. Vamos a estar destacando los aspectos más sobresalientes, como siempre, más vamos a estar observando acá que continúa la historia de nuestros patriarcas, ahora centrada, ya dejando a Jacob, Israel, aunque figura dentro de la parashá, viene a tomar relevancia, ¿okay? Su hijo Yosef, ¿okay? Y dentro de esta situación siempre vamos a estar observando diferentes opiniones con respecto a cómo puede ser posible que de la simiente de Jacob, un hombre con la calidad, el estatus espiritual que tenía Jacob Avinu, pudiera suceder las circunstancias que acontecieron a Joseph a través de sus hermanos, que tejieron una serie de circunstancias que vinieron a crear situaciones de sufrimiento, de pruebas bastante difíciles en la vida de Yosef Azadik, así se le conocería posteriormente después de superar cada una de estas pruebas y mantenerse firme de acuerdo a lo que era el plan de Dios para con su vida. Bien, son muchas las posiciones con respecto a esto, hay cantidades de posiciones que los Mefarshim vienen a citarnos y vamos a tratar de mantener el centro, el punto de opinión, pues partiendo desde el chat, desde lo que está escrito, ¿okay? Y tratar de mantenernos en realidad hacia dónde nos conduce tanto lo que estuvo escrito hasta acá y hacia dónde nos va a conducir la Torá a lo largo de este libro de Bereshit, ¿okay? Que desde acá hasta para allá de Vallejit vamos a estar observando el desenlace de lo que estaría la situación que viviría Joseph y los demás hijos de Jacob, quien daría como inicio las circunstancias para que viniera a salir a través de sus lomos, de cada uno de ellos, las tribus que vendrían a formar el pueblo de Israel. Bien, vamos entonces a entrar en materia, capítulo 37. Capítulo 37 nos viene a decir así: Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán, y estas son las generaciones de Jacob a los 17 años de edad. Joseph era pastor de rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposa de su padre. Y Joseph solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos, e Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque Joseph era para él hijo de la vejez. Bien, vamos a detenernos aquí para tratar de introducirnos a lo que sería el tema en cuestión de este capítulo. ¿Okay? Dice que Jacob, una vez que viene entrando a la tierra de Israel, que pasa la gran solicitud de su encuentro con su hermano, ¿okay? Lo que tiene la parashá anterior, no solamente no fuimos a abarcar hasta ahí, pero estuvimos viendo lo que siguieron el final de la parashá en su lectura. Pudieron observar que no fue la única prueba que estuvo afrontando Jacob, sino que también tuvo que padecer la prueba de haber perdido a Rachel, a la mujer que amaba, ¿okay? Dentro de sus esposas, había tenido que sortear una situación bastante conflictiva con Shechem, la población donde llegó y se asentó allá, y donde Dina,
tuvo una situación donde fue raptada, fue mancillada, y que Simón y Levi tuvieron a su mano la decisión de honrar la mancha que se había generado en la familia de Jacob, y esto hace que Jacob tenga que salir de Shechem y trasladarse hacia el lugar donde residía su padre Isaac, donde estaba en vida, y ahí entonces se le establece que tiene que establecer la situación de pagar el compromiso que había establecido, el neder, el voto que había establecido una vez que salió de la tierra de Israel, que hasta ese momento, por no haberse conseguido con su padre Isaac, entonces Jacob entendía que no tenía que haber pagado el voto hasta ese momento, pero el Eterno le demanda que era el momento de pagar su voto, y entonces lo hace ir hasta Betel, y de esa forma entonces saldar sus compromisos conforme lo que se había establecido. Bien, entonces, una vez sucedió toda esta situación, viene la Torá y dice, y se asentó Jacob en la tierra las peregrinaciones de su padre. Se asentó, quiere decir que para Jacob entendía que ya una vez vivido y atravesado y superado las pruebas que había vivido en ese momento, era el momento ahora de reposar. Es decir, de llegar a la tierra de sus padres, de echar raíces, de ver su descendencia, de seguir trabajando al Eterno como lo estaba haciendo, y de esa forma pues poder esperar lo que sería el cumplimiento de las promesas de Akadosh Baruj Hu para con él. Mas, sin embargo, lejos estaba el Eterno de pensar que ese sería el finiquito, o decir, o el proceso que Jacob Avinu estaría determinado o destinado a experimentar a lo largo de su vida. ¿Ok? Entonces viene y establece aquí que estas son las generaciones de Jacob. Y la Torá solamente nombra a Yosef, un joven que tenía 17 años de edad. Ahora entendíamos que tenía 12 hijos. Y no nombra, sino que nombra a Yosef. Entonces pareciera que el hecho de traer la descendencia de Jacob en el texto, en Yosef, va a ser el punto de comprensión, no solamente para venir a relatar cuántos hijos tuvo y el orden en que llegaron al mundo, y el orden de las mujeres, de las madres que habían tenido, porque ya eso se viene manejando desde capítulos anteriores en el libro de Bereshit. Aquí lo que viene a establecer es que Yosef es el punto de partida para entender la descendencia de Jacob, no desde el punto de vista solamente de los hijos, sino de las tribus. Y por eso el surgimiento del pueblo de Israel a través de las tribus era necesario que, de acuerdo a lo que había establecido el Eterno, y así lo había establecido Abraham Avinu en el momento en que hace el pacto de las partes, de que su descendencia descendería a Egipto, a Misraim, y de ahí entonces él los sacaría y los traería y tomarían posesión de la tierra. Entonces se cita a Yosef porque de aquí vamos a entender cómo el Eterno empieza a tejer todas unas circunstancias que sin llegar a pensar que va a estar violando el libre albedrío que le dio a cada uno de los hombres, sí debemos estar entendiendo que todo lo que suceda a lo largo de estos relatos, ¿ok? Todo lo que suceda a lo largo del relato, más allá de demostrar la humanidad de cada uno de los hijos de Jacob, porque siempre eran hombres que fueron formados, fueron criados con los principios y los valores que habían aprendido de su padre, aún así eran hombres que todavía tenían mucho que trabajar, y dentro de circunstancias podemos apreciar dos cosas. Primero, que la Torá es la fuente que tiene estos relatos, y en donde el único protagonista en la Torá es Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Por lo tanto, los hombres aquí se muestran transparentes con sus fortalezas y con sus debilidades, y esto es lo que hace pues que la Torá tenga esta situación de credibilidad, donde realmente pues lo que la seguimos, lo que la estudiamos, podemos entender de que el Eterno es el punto central de todo el contenido de la Torá. ¿Okay? Por otro lado, entendemos que dentro de todas estas circunstancias, lejos de cuestionar cada una de las actitudes, decisiones que desarrollaron los hijos de Jacob a lo largo de esta
porción de la Torá, a lo largo de su vida, trataban esa porción de la Torá. Entonces, debemos entender que toda esa situación vendría a determinar lo que sería la provisión o, digamos, los designios que Akadosh Baruj Hu necesitaba tejer en cada uno de ellos para tratar de fortalecer desde sus simientes las raíces del pueblo de Israel. Bien, entonces seguimos entonces con el relato aquí en el verso 2. Dice que José era pastor de rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Estas eran las esposas o concubinas de Jacob. Ellos aparentemente no había unidad, es lo que se relata acá, que no había unidad, se infiere, porque Joseph, aun siendo hija de una de las esposas legítimas, en este caso de Rachel, él aún así trataba de apoyar a los hijos de las concubinas, tal vez de la situación de rechazo que procuraban hacia esto en su relación los otros 6 hijos de Jacob. Recordemos que Lea había dado luz para Jacob 6 hijos, 2 Bilha, 2 Silpa y 2 había dado a luz Rachel. Bien, entonces dice aquí que salía a traer habladurías a su padre de sus hermanos, o sea, aparentemente tal vez sobre este mismo tema de los conflictos que existían entre los hijos de Lea y los hijos de la concubina. Jacob le participaba a su padre. Muchos dicen que no, que era que él buscaba cualquier situación de descuido de sus hermanos para entonces de esa forma tratar de sobresalir a la hora de denunciarlos delante de su padre y de esa forma pues él tomar ventaja más. Sin embargo, así lo pudieron haber interpretado sus hermanos, pero lejos del corazón de ellos estaba eso, sino un hombre que quería ser justo, quería ser recto, y esta situación denota por qué era así, porque él había nacido en la vejez de Jacob. Dice, pues Israel amaba a José más que a todos los hijos, porque José era para él el hijo de su vejez. Cuando se refiere aquí a los hijos de su vejez, recordemos que los hijos de Jacob, los primeros 11 hijos, Rubén es el primogénito y José el penúltimo. Estos nacen dentro del segundo periodo de 7 años que Jacob trabajó con Labán por la dote de Rachel. Entonces, aún así, lo que quiere inferir acá, y así nos trae Rashi, que era el hijo de su vejez en función de que él estaba más hecho. Jacob como ser humano había tenido experiencias, había sido edificado a través de todas y cada una de las pruebas que había vivido, y esto le permitió transmitirle de forma más viable estos valores a Joseph. Y dentro de esas circunstancias, pues Joseph tenía esa situación como sumamente importante, de ser una persona recta y justa conforme lo veía en su padre Jacob. Y entonces Jacob le otorgó una túnica de lana fina. Dios dice que es una túnica con pasín, con franjas. La intención de esto era tratar de Jacob de tal vez de consentirlo, tal vez de elevarlo sobre sus hermanos. Tal vez no era esa la intención, tal vez era la intención solamente de proveerle una prenda de vestir, tal vez para que se encargara de las partes rituales, de las partes ceremoniales, pero eso no cayó bien de los ojos de sus hermanos. Pues dice el verso 4, que vieron sus hermanos que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, esta situación nos enseña de que como padres tenemos que tener siempre mucho cuidado en no establecer diferencias entre los hijos, en no establecer de forma evidente el trato hacia con los hijos. Siempre debemos ser ecuánimes y tratar de tratarlos a todos con igualdad, porque aun cuando existiera el mérito en uno de ellos
para tener mejor consideración y una mejor relación con sus padres o con sus padres. En la medida en que nosotros nos inclinamos ante esa situación, esto genera heridas que pueden llegar a procurar incluso distanciamiento. Y aquí, en el caso de los hermanos de Joseph, dice aquí que lo llegaron a odiar a través de esa situación donde él tenía preferencia, gozaba de la preferencia de su padre. Ok, entonces viene aquí con el relato de los sueños, ya el verso 5, no vamos a entrar en detalles sobre los relatos, les animo a que los lean. El primer sueño habla sobre que ellos estaban recogiendo espigas en el campo. ¿Ok? Y él viene a contarle esto, es aquí lo que soñé. ¿Ok? Y en esa situación dice que todos levantaban espigas o gavillas son las varas de trigo, de espigas, y que su espiga se había erguido. Y entonces que las gavillas de ellos, decía aquí literalmente la gavilla de ustedes, la rodearon y se postraron ante mi gavilla. Pero sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por sus sueños y por sus palabras. ¿Ok? El segundo sueño, él viene y trae otro sueño, y viene y lo cuenta delante de sus hermanos y delante de su padre. Y este sueño habla de que él tuvo en el sueño que veía el sol y la luna y 11 estrellas, ¿okay? Que se postraban ante él. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y el padre le reprendió diciéndole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron por su padre, pero su padre guardó el asunto. ¿Okay? En este segundo sueño vemos entonces que tiene que ver con las cosas de las constelaciones. ¿Okay? Esto viene, por una parte, a afianzar con respecto a lo que se estaba estableciendo de forma profética hacia lo que sería su levantamiento dentro de su núcleo familiar, ¿ok? Y la subyugación de sus hermanos ante él, por un lado, pero por una parte, cuando habla del primer sueño, que estamos hablando de las gavillas, que estamos hablando de las espigas de trigo, aquí, lógicamente, estamos hablando del campo, estamos hablando de lo que sería con respecto a la situación material, a los bienes, a la materia, ¿okay? A la parte económica. ¿Okay? Eso se sugiere acá, mientras que en este segundo sueño, al hablar sobre las constelaciones, ¿okay? Entonces está hablando de una situación espiritual. ¿Okay? Que al final y al cabo, tanto en la parte económica, en la parte material, como en la parte espiritual, Joseph, en estos sueños, se le estaba anunciando que gozaría de una situación de privilegio en su núcleo familiar y donde todos estarían pues dependiendo o subyugados ante él. ¿Okay? Esto generó una situación que al escucharlo, su familia, en sí que sus hermanos, dice que lo envidiaron. ¿Okay? ¿Por qué lo envidiaron? Por ver cómo Jacob había tomado la situación de este segundo sueño. Porque si bien Jacob lo confronta directamente, tal vez entendiendo que esta situación delante de sus hermanos no sentaba bien, ¿okay? Jacob, aparentemente, según dicen los comentaristas, deja de entrever de que su situación está encarrilada en lo que él en algún momento en su vida entendió. Por eso la situación donde él dice que él guarda el asunto. ¿Por qué guarda el asunto? Esto nos va a llevar a la situación que vivimos con Isaac. ¿Okay? En el caso de Isaac, cuando él tenía a los gemelos, que eran sus descendientes, Esaú y Jacob, él entendía que la bendición material tendría que estar sobre lo que el primogénito, en este caso Esaú, y la bendición espiritual tendría que ver en la vida de Jacob. Para la situación de Isaac era sumamente importante lo que se había establecido en la profecía de que su descendencia heredaría la tierra. Y él entendía que el legado de Abraham tendría que ser repartida así. Dentro de uno de sus hijos, en este caso de Esaú, gozar de la situación material, donde fuera quien reinara, fuera quien tuviera el dominio, fuera quien tuviera el poder económico, y en el caso de Jacob mantener lo que sería el legado espiritual de Abraham, es decir,
la continuidad y la búsqueda de las cosas espirituales y el desarrollo de su descendencia, ¿okay? Del pueblo desde el punto de vista espiritual. Y que uno tendría que depender del otro. Así lo entendía Isaac. Cuando Jacob asume obedecer a su madre, es porque su madre se manejaba a través de la perspectiva de que, según la profecía establecida por Sheni Eber, habían dicho que el mayor serviría al menor. Entonces, ¿por qué Jacob guarda ahora aquí el asunto? Porque le recuerda esta percepción en donde Joseph, por una parte, se ve dominando, teniendo control y dominio sobre la parte material, y por otro, teniendo control y dominio sobre la parte espiritual, y que toda su familia estaría alrededor de él, suyugado y siendo dirigidos por él. Desde ese punto de vista, Jacob entiende de que aquí era sumamente, relacionaba esto con lo que había establecido su madre rica y la razón por la cual para ese momento él toma la bendición de su padre Isaac para recibir lo que le correspondía a Esaú. Es la razón que viene a Jacob a mantenerlo en observación, todo ese relato que viene en la vida de Joseph, y entiende que de alguna otra manera esta situación que relata Joseph, que sucedió en sus sueños, tienen un punto o un fundamento sobre el cual mantener expectativa. Esta situación entonces hace que los hermanos cambien su posición de odiar a Joseph a envidiarlo. Esta orden de sentimientos generalmente está invertida, porque para uno llegar a odiar a alguien, generalmente uno de los sentimientos que generan esta situación es la envidia. ¿Okay? Aquí aparentemente la Torá establece la situación de forma adversa, es decir, primero ellos llegaron a odiarlo por las preferencias de su padre hacia él y por sus aires de superioridad, así ellos lo interpretaban, y ahora en ese momento ellos lo envidian. ¿Por qué lo envidian? Por esa situación, porque empiezan a entender y a temer, a prever que esta situación podría tener un fundamento. ¿Ok? Bien, más adelante dice la Torá que fueron a apacentar sus rebaños a Shechem, el lugar donde habían estado huyendo después de la situación de Leví y Simón, para rescatar a Dina. Pero Jacob había adquirido tierra allá, según lo vimos en la parasha anterior, y tenía su tierra donde podía pastar su ganado. Y Joseph es enviado por Jacob para ir a ver qué pasaba con sus hermanos. Entendía que sus hermanos pues había que estarlos supervisando. ¿Ok? Entonces, cuando llegó, entendió que no estaban en el lugar, y se apareció un hombre y les indica, ¿okay? Que se habían movido hacia otro sector del lugar. Y les ve que es el lugar de Dotán, adyacente ahí al lugar donde ellos estaban, de Shechem. Entonces, Joseph fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Es decir, estuvo buscándolo, a pesar de que se erró en el camino, como dice acá, los consiguió. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que él se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijo un hermano al otro: ahí viene ese señor de los sueños, y ahora vengan, matémoslo y echémoslo a uno de los pozos, y diremos: un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. En este sector de la parashá, en esta porción, vemos que sus hermanos no toleraban tenerlo cerca, y se lo vieron venir desde lejos, y ya desde lejos se incomodaron. Se volcó sobre ellos todo este celo, toda esta envidia que tenían con él, todo este odio, y planearon matarle. ¿Okay? Y no permitieron que se acercase, porque entendían que si le daban tal vez chance de hablar, podía dividir la unidad de criterio que tenían los 11 hermanos, de que él era un hombre con pretensiones de señorío sobre ellos. ¿Okay? Pero Rubén, escuchando esto, Rubén, recordemos que era el primogénito, hijo de Lea, ¿okay? Oyó eso y lo libró de las manos de ellos y dijo: no debemos herirlo mortalmente. Y Rubén le dijo: no viertan sangre y échenlo en el foso que esté en el desierto, pero no extiendan su mano sobre él a fin de librarlo de sus manos y devolverlo a sus padres.
Según explica aquí Rashi, era costumbre de que el padre, ya anciano, no era bueno dejarlo siempre solo. Si Yosef había salido a buscarles a ellos, aunque quedaba Benjamín era sumamente joven para ese momento, Rubén, al verlo venir, volvió a empezar el ciclo de ir a acompañar a su padre. En este caso vendría Rubén a regresar a la casa de Jacob para asistirlo en lo que pudiera hacerle falta. Pero antes de irse, él trata de hacerles cambiar de idea y les impide que lleguen a manchar sus manos con la sangre de su hermano. ¿Ok? Y entonces la intención de Rubén era, vamos a decirles, métanlo aquí en ese pozo, yo en algún momento me regreso y lo libero. Dicen los comentaristas que esa fue la intención de Rubén, entendiendo la responsabilidad que como hermano mayor tenía sobre la vida de Yosef, su hermano menor, y por otro lado sobre los actos y conducciones que pretendían hacer sus otros hermanos. Y sucedió que cuando Yosef llegó a sus hermanos, ellos le vistieron a Yosef de su blusón y de la túnica de lana fina que tenía sobre él, y lo agarraron y lo arrojaron al pozo. Y el pozo estaba vacío y no había agua en él. En estos pozos de agua podían tener determinada profundidad. Aparentemente en una profundidad este pozo contaba con una profundidad que no era fácil salir sin ayuda, o con algún instrumento o herramienta para salir de ahí. Al desproveerlo de esta situación de su vestimenta, el objetivo era tratar de darle evidencia a su padre y hacerlo pasar por muerto, como vamos a ver que continúa el relato desarrollándose de esa forma. Y la idea de decir que el pozo estaba vacío y que no había agua en él es redundante. Entonces, cuando un pozo generalmente de esas características no tiene agua, dice Rashi, entonces está vacío de agua, pero no está vacío, está lleno de serpientes y escorpiones. Y ante esa situación, pues pusieron la vida de Yosef en peligro y solamente sobrevivió a eso porque el Eterno tenía sus planes para con Yosef. ¿Ok? Entonces, se vieron a venir a unas caravanas de ismaelí que venían de Gilad, sus camellos, que venían comercializando, por lo que veo que se quedaron aquí sus camellos, y Yehuda, que gozaba, sin ser el primogénito, gozaba de un liderazgo nato dentro de sus hermanos, y con una voz que era siempre escuchada de parte de ellos, quiso asumir otra posición. Y le dijo, ¿qué beneficio haremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Venga, vendámoslo a los ismaelín, porque que nuestra mano no esté sobre él, pero que nuestra mano no esté sobre él, pues él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos le escucharon. Entonces fue vendido Yosef, lo sacaron ahí, lo vendieron para que pudieran deshacerse de él, y entonces vienen y cubren sus prendas de vestir con la sangre de un cabrito. La sangre de la cabra es muy parecida a la sangre humana, y de esa forma podrían entonces hacerle creer a su padre que probablemente la suerte de ellos había sido que haya sido devorado por una fiera salvaje. Dice que Rubén regresó al pozo, y aquí que Yosef no estaba en el pozo, y desgarró sus vestidos. Yosef no estaba en el momento en que vendieron a Yosef, por lo tanto eso lo desconocía, y cuando él rompe sus vestidos es porque piensa que lo habían matado sus hermanos. Entonces él se preocupa y dice, ¿a dónde iré? Soy responsable de mi padre. Recordemos que Rubén había tenido una situación de conflicto con su padre cuando murió su tía Rachel. Él se sintió que Jacob despreciaba la posición de su madre y había tomado preferencias con Bilha. Y ante esta situación, Rubén se atrevió a mudar de habitación o de tienda y colocar el lecho de Jacob en la tienda de Lea, y eso se interpretó como que él hubiese profanado el lecho de su padre. Sin embargo, es una situación que, aunque se establece así por lo que representa hacer un acto como ese, faltar el respeto al padre en una de sus decisiones y violar su intimidad dentro de esta situación, es considerado como si hubiese profanado el hecho de su padre, pero lejos de la vida
lejos de la intención de Rubén, fue hacer eso, y nuestros sabios comentan que eso nunca sucedió, sino que simplemente lo delicado de la situación y de su osadía equivaldría a eso. Sin embargo, vamos a ver que más adelante Jacob declara que él tenía 12 hijos, y ya había sucedido eso. Si lo hubiese descartado, si lo hubiese despreciado como tal, como hijo, no lo hubiese contado entre sus hijos. Bien, entonces, le hacen llegar la túnica a Jacob y le dicen: ¿reconoces tú esto? O sea, hace entender de que esto lo conseguimos, pero no le están dando a entender, no le están diciendo que consiguieron el cuerpo, sino que si conseguimos las túnicas, está esta situación así. Y Jacob asumía que su hijo había sido devorado por una fiera. ¿Okay? Y esto cayó a Jacob en duelo. Vemos que rompió sus vestiduras y puso silicio en sus lomos. Hizo duelo por su hijo muchos días. ¿Cuántos días? Todos los días que estuvo Joseph considerándose como desaparecido o muerto. ¿Okay? Ahí dicen los sabios que incluso el espíritu de profecía, el don de la profecía en Jacob se apartó. ¿Okay? Porque la tristeza que acumuló Jacob durante todo ese tiempo no permitía que la profecía viniera sobre él. ¿Okay? Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él se negó a ser consolado y dijo: descenderé por mi hijo de luto a la tumba. Y su padre lloró por él, y los Medianim vendieron a Joseph a Misraim, a Potifar y el cortesano del faraón, jefe de los matarifes. Aquí termina este capítulo 37. Y el capítulo 38 nos trae un tópico que nos podemos preguntar qué tiene que ver este relato con lo que viene. Este capítulo 38 nos viene a contar una situación en la vida de Yehuda, ¿okay? El cuarto hijo de Lea, quien era el que había sido el original idea de hacer creer que a Joseph lo había devorado una fiera y que había tenido la idea de vender a su hermano a los ismaelíes. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede aquí? A lo largo de este relato del capítulo 38, vamos a ver que el capítulo 39 vuelve a abordar la situación con Yossi, cuál fue su destino allá en Egipto, en aquello Egipto, pero se antepone este capítulo 38 para hablarnos de Yehuda. ¿Okay? Este relato que viene a venir de Yehuda va a venir en paralelo a lo que va a suceder con la llegada de Joseph hasta el momento en que es ascendido al trono de virrey. Y dentro de ese periodo sucede esto en la vida de Yehuda, que vamos a estar relatando acá, y vamos a tratárselo de forma rápida, ¿sí? Yehuda parece entonces, sus hermanos aparentemente lo acusan de que a través de su idea, su estrategia, al hacerle creer a Jacob y haber vendido a Joseph y hacerle creer a Jacob que su hijo había sido despedazado, y haber hecho que con esta situación Jacob haya caído en una situación bastante triste y una depresión bastante fuerte. Jacob pierde el apoyo de sus hermanos y por eso se abre del lugar y se muda del lugar donde vivía alrededor de sus hermanos y llega a la casa de un hombre adulamí, cuyo nombre era Gira. ¿Okay? Y ahí vivió él un tiempo. ¿Okay? Y tomó y se llevó a una mujer llamada Suba y concebió de ella y dio a luz un hijo. Ese hijo dio por nombre y esta mujer voy a conceder otro hijo, y le puso por nombre Onam. Y de nuevo ella volvió a lograr los hijos y tuvo por nombre Shela. En función ella tuvo 3 hijos: Onam y Shela. ¿Okay? Con esta mujer Yehuda decide tratar de pasar página, tratar de iniciar de nuevo y genera y levanta una familia. ¿Okay? Para esa situación, Yehuda, al crecer sus hijos, toma una esposa para ¿Okay? Esta muchacha tenía como nombre Tamar. ¿Okay? Y era el primogénito de Yehuda. Pero hizo lo malo ante los ojos del Eterno y el Eterno lo mató. Mató a ¿Por qué mató a Vamos a ver más adelante. Y entonces Yehuda dijo a Onam, que era el segundo hijo: llégate a la esposa de tu hermano y cásate en Levirato. ¿Okay? Con ella
y erige descendencia para su hermano. ¿Ok? Ya ven, o sea, era la ley de Levirato que viene a establecer aquí Yehuda, es una ley, una costumbre que se mantenía entonces cuando, antes de entregarse la Torah era costumbre, posteriormente es una ley, o se hizo ley para el pueblo de Israel, ¿okay? Cuando el hombre muere y es casado y no tuvo descendencia en su esposa, entonces el hermano del hombre tiene que venir y levantar descendencia con él. Quiere decir de que este hombre vendría a tomar a esa mujer, la viuda, que era su cuñada, que hubiese sido prohibida para él, si su hermano estuviese en vida, haber tenido una relación con ella. Aún así, una vez que muere, en función de levantar el nombre sobre el difunto que había quedado sin heredero, entonces se permite o se le exigía al hermano tomar a la viuda y levantarle familia y levantar un nombre para su hermano. Y Onán sabía que su descendencia no sería para él, por lo que entonces él, cuando se acercaba a Tamar, desechaba su simiente, es decir, no permitía que la mujer quedara embarazada, se retiraba antes de llegar al clímax y por lo tanto la mujer no quedaba embarazada, y esto lo hacía por egoísmo, por envidia, porque entendía que no iba a construirse esa simiente para él, sino para su hermano, que ya ha fallecido. ¿Ok? Y entonces también el Eterno lo mató en función de esta situación, y ahí se ve lo grave que es esta situación de desperdiciar la tierra, de desperdiciar la fuente de vida que está en el esperma del hombre. ¿Ok? Y ante esta situación, pues el Eterno lo castigó con la muerte. En el caso de Onán, por no querer dar descendencia a su hermano fallecido, no levantar nombre sobre él. Y en el caso de su hermano hacía lo mismo, y esa es la razón por la cual muere, y la razón por qué lo hacía lo mismo, porque no quería que su mujer tuviera hijos todavía, tal vez por lo que tiene de la estética, o no se consideraba todavía en el deseo de ser padre, independientemente de ser, nuestros sellos coinciden que era la misma razón por la cual ellos murieron. Y entonces a Yehuda le quedaba un hijo, que era el menor, Shua, y su nuera esperaba que le diera a Shua para levantar familia sobre sus hermanos. Y Yehuda entonces la mandó a que fuera a la casa de sus padres y aguardara a que Shua se hiciera más hombre. Pero en la medida en que pasó el tiempo, muchos dicen que incluso desde el principio, Yehuda temía que sobre la vida de Tamar hubiera un mal presagio o una mala situación en donde no permitiría que no fuera de descendencia, y que sus hijos, que todo hombre que se casara con ella iba a morir. Entonces, ante esa situación, la envía a casa de su padre, a esta mujer, Tamar, y el Shua, mientras tanto, debería esperar que fuera más grande. Y así estuvo ella, y pasaron los días, y Shua creció, y no se llamó a Tamar para entonces crear familia y levantar descendencia. Ante esta situación, Tamar esperó, y al ver que no se cumplía con lo que se había establecido, entonces tomó una estrategia, tomó la decisión de hacerse pasar por una prostituta. Se espera que Yehuda vaya a trasquilar sus ovejas, se acerca, se disfraza de forma de prostituta, se cubre su rostro de manera que no pudieran reconocerla, se le acerca Yehuda y inquiere por ella, y de esta forma vemos que se acerca a ella, se llega a ella, pero él no tenía con qué cancelar la situación del servicio de esta supuesta prostituta, pero esto lo estaba haciendo Tamar, como sabemos, para tratar de traer descendencia, porque hasta ahora se sentía burlada, y por eso llega a tomar esta decisión, por lo que al no tener Yehuda como cancelar los honorarios de este servicio, pues entonces asume que le pida lo que quiera, que le da como garantía, que él después le trae su pago. En este caso le ofreció un cabrito, y como lo que tenía era ovejas y las tenía para trasquilar, pues entonces le dejó su manto, su sello, o sea, el anillo del sello, su manto y su bastón, prendas personales de Yehuda que tendrían una característica específica, porque el sello era, digamos, la forma como firmaba en aquel tiempo, era el que tenía
digamos, el nombre con que él legalizaba sus contratos, su manto era un aspecto sumamente personal, y su bastón, pues su forma como generalmente se guiaban a través se conducían en ese tiempo, ¿no? Entonces, viendo que esto sucedió así, mandó Yehuda a pagar a su amigo, mandó a pagar entonces el servicio, mandó el cabrito, pero regresó el amigo con el cabrito diciendo que no consiguió ninguna prostituta ya y que no había ningún hombre que conociera que hubiese una mujer que se dedicara a ese oficio en ese lugar, por lo que echó al olvido Yehuda, bueno, quedó por mí, yo fui correcto, le envié su pago, más sin embargo, bueno, no quedó por mí. Ante esta situación, se le hace saber a Yehuda que su nuera se había profanado, pues estaba embarazada. Había transcurrido, según cuenta la Torá aquí, 3 meses. La gente empezó a murmurar, cómo puede ser que esta nuera de Yehuda no haya esperado, quién sabe con quién se acostaría, se ha profanado, ahora está embarazada. Llegó a los oídos de Yehuda y Yehuda asume que era merecedora de lo que era necesario hacer para una persona que inquiría ese tipo de falta, ¿ok? Que era lapidarla, ¿ok? Entonces, ante esa situación, ella manda a avisar a Yehuda que si ella era meritorio que fuera condenada a muerte por su falta, también el hombre que había estado con ella, ¿ok?, también era culpable. Por lo tanto, le envían las prendas personales de Yehuda con un enviado y le dice que el hombre que debería también ser muerto con ella por la infidelidad, es el dueño, es el hombre a quien le pertenecen esas prendas. Ante esa situación, Yehuda entiende su error, entiende cómo el Eterno le hace experimentar no solamente el hecho de que haya burlado o querido burlar a Tamar con el hecho de no dejarla en el olvido en casa de su padre con el objetivo de que no tuviera descendencia, ¿okay?, por temor a lo que pudiera pasar con Shua, sino que también pudo vivir lo que pudo vivir Jacob cuando perdió o sintió que perdió a su hijo Joseph, ¿okay? En este caso no solamente perdió a un hijo, sino que perdió a 2 y temía perder 3. Y esta situación lo lleva a tomar esas decisiones. Por lo menos vemos que el Eterno es quien supervisa los pasos del hombre y nos conduce, ¿okay? Aun cuando, como decíamos en nuestra introducción, cada quien tiene su libre albedrío, nos conduce. Hay un objetivo por el cual el Eterno de alguna manera nos va a conducir a hallar y calzar cada uno de nosotros como seres humanos el propósito por el cual hemos venido acá. Entonces, Tamar llega y da luz para Jacob a Morochos, para Yehuda, para Morochos, ¿ok? Y al nombre de uno puso Pérez, ¿ok?, que fue el que no era el primogénito. Pérez él se impone. El primogénito sacó una mano, se le pone un listón rojo, una cinta roja para diferenciar el primogénito, se lo primero porque sacó su mano primero, pero en ese momento es el segundo niño el que nace y se impone con ímpetu sobre el que había abierto matriz, y es el que sale primero, y entonces por eso lleva por nombre Pérez, que se impuso, ¿okay?, con qué fuerza se estableció. Y de este Pérez saldría la descendencia de David, ¿okay? Y el otro es Seraj, se le puso por nombre Seraj. Y aquí termina esta situación de este capítulo 38, y en el capítulo 39, entonces, viene a retomar el tema de Yosef, ¿ok?, que había descendido a Misraim y que había sido tomado como esclavo por Potifar, ¿ok?, cortesano del faraón, jefe de los matarifes, hombre de Misri, que lo compró de manos de los ismaelíes, ¿ok? Al ver que todo lo que hacía Yosef, cómo se conducía y cómo prosperaba todo lo que emprendía, llegó con poco tiempo a estar al lado de Potifar, a Potifar entender que este hombre tenía bendición en sus manos, y lo colocó por encima de todos los bienes de su casa, de todas las decisiones de su casa, y Potifar prosperó en los tiempos que estuvo Joseph con él.
Ok, pero a José le esperaban muchas pruebas más. Como decimos, no solamente fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, ahora se encontraba, sí, como mayordomo, pero en condiciones de esclavo, y a pesar de que gozaba pues de ciertos beneficios, su situación llega a una situación donde empieza a ser asediado por la esposa de su amo, ¿ok? Y esta lo hostiga, lo acosa, con la intención de tener intimidad con él, y Joseph se mantuvo firme en cada una de las circunstancias que se planteaba la esposa de Potifar, entendiendo que no era correcto que un hombre que le había dado toda la confianza como Potifar, que le podía haber dejado tomar cualquier cosa que deseara de sus bienes, no era correcto que tomara a su esposa, que no era una situación leal hacia él, y por lo tanto Joseph estuvo siempre renuente a mantener esta situación. Sin embargo, la mujer le tiende una emboscada en donde espera que la mayoría de las personas se vayan de la casa, y lo seduce, hace que se quede. Joseph le pide que le sirve, lo seduce. Joseph llega un momento en que tal vez, aquí dice, no lo dice literalmente, dice que Joseph dejó sus ropas en las manos de la señora y salió, huyó. Ok, mas sin embargo, el hecho de que se haya despojado de sus ropas implica, y nos sugiere el texto, de que sí, que tuvo un momento en que el hombre pensó que era mucho para él tolerar tanta situación, tanto acose, y a lo mejor llegó a permitirse mentalmente la idea de que iba a ceder ante las acechanzas de esta mujer. Mas sin embargo, dice el Midrash que en ese momento se le pareció la imagen de Jacob, su padre, ¿ok? Y él huyó, ¿ok? ¿Por qué decir el Midrash esto? No fue que realmente, literalmente, se presentó la imagen de Jacob. Cuando una persona teme a su maestro, teme a sus padres, teme a sus mayores y tiene respeto hacia ellos, el hecho de recordarlos, el hecho de recordar sus enseñanzas, el hecho de recordar la forma como te educaron, te formaron, lo que aportaron en tu vida, es más que suficiente para sentir como si literalmente hubiesen aparecido. Y en esta situación, él huye, pero la mujer se queda con evidencia de que él hubiese querido intimar con ella, y lo acusa delante de su marido y delante de los testigos que estaban quedados en casa, que el hombre se quiso recrear con ella y solamente lo que era entretenerse y burlarse de ellos. Entonces, ante esta situación, Potifar no le queda más remedio que llevarlo a la cárcel. Y ahí está en la cárcel, y dije que Potifar se enojó mucho, pero no se enojó con Joseph, se enojó con la mujer. Él sabía quién era su esposa. ¿Por qué lo entendemos así? Por lo que dice el capítulo 40. El capítulo 40 dice que Joseph llevado a la cárcel, ¿ok? Y ahí es colocado como principal asistente del jefe de la prisión. ¿Quién era? Lo leímos al principio del 39. Era el mismo Potifar. Entendía que Joseph era un hombre organizado, inteligente, sabio, y que tenía bendición en todo lo que emprendía. Y entonces coloca a Joseph ahí en el mismo lugar de autoridad que tenía en su casa. Y en esa situación pasa el tiempo, pasan los años, y llega un momento en que caen en prisión dos ministros del faraón, el copero y el panadero. ¿Okay? Estos hombres vienen a entrar en una situación donde Joseph, en su condición de supervisor o colaborador de mantener el orden y la organización dentro de la cárcel, se puede acercar a ellos y preguntarle por qué se veían tan abrumados. Estos hombres están sumamente preocupados porque el hecho de que como ministros hayan sido degradados hasta el punto de ser llevados a la cárcel es porque supuestamente habrían hecho algo tan malo que supuestamente iban a ser juzgados, y de haberlo conseguido culpables, lo que les esperaba era la muerte. Ante esa situación, Joseph se acerca a ellos, y estos hombres empiezan a relatarle otros sueños. Los sueños que habían tenido, estos soñaron cada uno un sueño, lo soñaron en la misma noche, ¿okay? Y aparentemente, uno dentro de las características, que un sueño muy parecido, y
Y eso va a animar al panadero cuando decide el copero contarle a Joseph su sueño, y al ver la interpretación de Joseph hacia el copero, el panadero se anima y también hace su exposición al sueño para Joseph, esperando y entendiendo que como era muy parecido el sueño, iban a tener tal vez la misma interpretación. ¿Ok? Mas, sin embargo, no me rendiré acá, pero se ve que en este caso, Joseph, ante todo hace entender a ellos que él no es quien va a interpretar los sueños, sino que Akadosh Baruj Hu es quien interpreta los sueños. Y de esta forma él testifica y determina pues, que si hay algún conocimiento que él pueda hacer y donde él tiene su habilidad, es porque el Eterno le ha dado esa posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, si vemos a ver, humanamente hablando, si uno entra en el detalle de los cuentos, vemos que en el caso del copero, Joseph puede apreciar varias cosas. Primero, la preocupación que en el sueño manifiesta el copero, que tenía en consideración a su responsabilidad. ¿Ok? Nadie tomaba la copa del rey, solamente él era el que tomaba el racimo de uva, lo vertía sobre el vino, lo exprimía y así se lo hacía llegar directamente al faraón, y siempre estaba muy pendiente de su situación. ¿Ok? O sea, Joseph, técnicamente hablando del sueño, notaba responsabilidad, notaba lo que sería la situación de lo que representaba el oficio del copero, y que dentro del relato del sueño, pues el hombre manifiesta su sueño en la forma en como él supuestamente debería estar afrontando lo que sería su servicio. En el caso del panadero, aparentemente que el sueño es lo mismo, el número 3 como elemento. Aquí en este caso el panadero también habla sobre el 3, en este caso las 3 cestas de pan, donde la última es tapada. Aquí Joseph podemos interpretar que ve que en el caso del panadero es un hombre que era irresponsable, ligero, descuidado. ¿Cómo puede dejar que la primera de las cestas, la última de las cestas, estuviera descubierta, que los pájaros llegaran ahí, comieran del alimento que debía de ser destinado al rey? Y pues no habría que tener, digamos, mucha determinación o inspiración divina para determinar esto. Un hombre inteligente como Joseph, que había sido hombre desarrollado en sabiduría, podía interpretar cuál sería el destino de cada uno de estos hombres. Bien, él les dice, bueno, lamentablemente el destino tuyo será restituido entre 3 días y él será ejecutado dentro de 3 días. ¿Por qué 3 días? 3 días era el elemento de los sueños, pero en 3 días sería celebrado el cumpleaños del faraón. Y en esos días pues siempre acostumbrado a dar un indulto, el indultado iba a ser el jefe de los coperos y el condenado iba a ser el jefe de los panaderos. Bien, aquí se establece la situación conforme lo había interpretado Joseph, y cuando Joseph ve que el jefe de los coperos se va en libertad, entonces comete la ligereza de querer hallar un poco de gracia ante el faraón a través de que el copero, que pedía a Joseph que a lo mejor iba a estar agradecido de la interpretación que le había tenido y que solo iba de repente a permitir acercarse al faraón y de esa forma hablarle de su caso de injusticia por el cual él estaba en la prisión, y de esa forma conseguir algún tipo de indulto. Pues ante esa situación vemos que no fue así. El jefe de los coperos salió y no habló nada de esto a el faraón, y de ahí a que Joseph volvió a ser no recordado por ese copero pasaron 2 años. ¿Okay? Se incrementaron 2 años más al tiempo en que Joseph estuvo en prisión, y eso lo vamos a seguir viendo en la parashá que viene, en la parashá Miketz. Bien, mis amados, este relato con respecto a Joseph, la situación de sus hermanos no termina acá, como dijimos en la introducción. Es un tema sumamente largo, un tema sumamente amplio, y entre todo esto lo que vamos a ver siempre va a ser lo que es las directrices que Akadosh Baruj Hu da en la vida, no solamente en el caso del desarrollo de la formación del pueblo de Israel, sino que así sucede con cada uno y uno de nosotros, como seres humanos, como sociedad, como pueblo. Bien, mis amados, no me queda más sino que desearles Shabbat Shalom. Mañana ya estaremos empezando nuestra celebración de Hanukkah. Que tengan todos un Hanukkah Samea, y nos esperamos para la semana que viene con la parashá Miketz. Shabbat Shalom.